Muy buenos días, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus hogares. Espero que estén pasando una muy buena cuarentena, ya que nuestra comuna se fue a cuarentena esta semana. Y les doy la bienvenida a la clase número 12 de matemáticas, donde vamos a comenzar a ver un nuevo contenido. La meta de la clase del día de hoy consiste en recordar las potencias, sus propiedades y resolver potencias con base entero y exponente natural. Este tema de los conjuntos numéricos ya los vimos en profundidad durante el primer semestre, así que ya deberían de conocerlo. Sin embargo, este tema, el contenido nuevo, es sobre potencias, ¿ya? Ahora vamos a realizar un proceso de activación de conocimientos previos, donde ustedes tendrán que responder a estas dos preguntas. ¿Qué recuerdo de las clases pasadas y qué sé sobre las potencias? No se olviden que no es necesario que ustedes respondan estas preguntas en su cuaderno, pero sí es importante que las puedan verbalizar. Así que para que ustedes tengan un poco más de tiempo, deben pausar el video y yo voy a seguir con la clase. Cuando ya tengan las respuestas, pueden seguir con el resto de la clase. Entonces, avanzo. Ya, entonces vamos a conocer un poquito más sobre las potencias. ¿Ya? En cuanto a este contenido, cuando en una multiplicación hay factores iguales y se repiten una cantidad finita de veces, siempre finita, chicos, porque no podemos calcular una cantidad infinita, ¿verdad? Se puede escribir utilizando una potencia, ¿ya? En una potencia se identifican la base y el exponente y el valor de la potencia, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la estructura de nuestra potencia. Entonces, A representa la base, N el exponente, o sea que es la cantidad de veces que nosotros multiplicamos nuestra base, ¿ya? Como se representa acá, ¿ya? Y el igual es el valor de la potencia, o sea, cuando ya calculamos toda nuestra potencia, ¿ya? Se lee A elevado a N. Por ejemplo, si yo tuviera un 2 y un 3 acá, sería 2 elevado a 3. De esa forma se leen las potencias, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejercicio muy simple que dice, representa la multiplicación iterada 4 por 4 por 4 como una potencia. Entonces, ¿cómo vamos a representar esta multiplicación como una potencia? Lo hacemos de la siguiente forma. Si tenemos 4 por 4 por 4, tenemos que ver cuántas veces se repite nuestro factor o nuestra base en este caso, ¿ya? Entonces, nuestro factor en este caso es el 4 o nuestra base es el 4. ¿Y se repite cuántas veces? Una, 2 y 3. Entonces, ese va a ser nuestro exponente. ¿Por qué? Porque se repite 3 veces. Aquí dice muy simple. Observamos que el factor 4 se repite 3 veces, lo mismo que les acabo de decir. Luego identificamos lo que representa cada parte en la potencia, ¿ya? Entonces, si nosotros nos encontráramos con una potencia de esta manera, 4 elevado a 3, siendo 4 mi base y el 3 el exponente, vamos a multiplicar 3 veces el 4. ¿Por qué? Porque la base es 4 y el exponente es la cantidad de veces en que nosotros lo multiplicamos. Entonces, no se calcula de la siguiente manera, no se hace así. Por ejemplo, si yo quisiera calcular esto, podría decir, 4 por 3 y me da un resultado. No, no es de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos que calcularlo de la siguiente manera. 4 por 4 me va a dar un resultado y el resultado de esto lo tengo que multiplicar 4 veces, ¿ya? Entonces, 4 elevado a 3 me da un resultado final de 64, que es el valor de la potencia, ¿ya? Entonces, finalmente, por lo tanto, 4 elevado a 3 es igual a 64. ¿Ya? Sigamos. Ahora vamos a recordar las propiedades de las potencias. Son varias, entonces en esta parte del video ustedes van a poder ir anotando estas propiedades porque puede quedar como contenido en sus cuadernos, ¿ya? Es súper importante que las recuerden porque de esta manera ustedes pueden ir resolviendo dudas que les se generen durante en el desarrollo de las potencias, ¿ya? Entonces, A, todo número elevado a cero es 1. Por ejemplo, si tenemos 12 elevado a cero, siempre me va a dar 1. Cualquier valor elevado a cero es 1. Luego menciona,
1 elevado a cualquier número siempre es 1, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un 1 elevado a 23, siempre me va a dar 1. Si tengo un 1 elevado a 100, siempre me va a dar 1, ¿ya? Un número elevado a 1 es el mismo número, ¿cierto? Porque no lo multiplicamos por más veces, ¿cierto? Es solamente 1 y se mantiene la base. Luego, en una multiplicación de igual base y de distinto exponente, se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Ya? En una multiplicación, siempre las multiplicaciones de igual base, o sea, aquí tenemos las mismas bases que vendrían siendo el 2, y de distinto exponente, que son los números de acá arriba, se conserva la base y se suman los exponentes. 3 más 7, 10. Y ese sería el resultado. En una multiplicación de igual exponente y de distinta base, igual exponente, el mismo número de arriba, y de distinta base, se conserva el exponente, o sea que conservamos el número pequeño de arriba y se multiplican las bases. 3 por 2, 6. Luego, en una división de igual base y de distinto exponente, o sea que nuestras bases son iguales y solamente cambian los numeritos de arriba, siempre en las divisiones, se conserva la base, ya, conservamos el 2 y se restan los exponentes. A diferencia de la multiplicación se suman, ¿cierto? Pero en la división se restan. Y aquí conservamos el signo. En una división de igual exponente, ¿ya? Igual exponente, o sea, el mismo número de arribita, y de distinta base, se conserva el exponente, ¿ya? Conservamos el número de arriba y se dividen las bases. 6 dividido en 2, 3. En una potencia de una potencia, porque también nos podemos encontrar con esto. 2 elevado a 3 elevado a 2, ¿cierto? Una potencia de una potencia. Se conserva la base, o sea que conservamos nuestra base acá, el 2, y se multiplican los exponentes. En este caso sería 3 por 2, 6, ¿ya? Y finalmente, en la suma y en la resta no hay propiedades y se resuelve cada uno por separado, ¿ya? Si se dieron cuenta que las propiedades siempre nos basamos en multiplicación y división. Bien, vamos a seguir avanzando y ahora vamos a hacer un par de ejercicios. Esta tablita es necesario que ustedes la copien en su cuaderno y va a quedar como tarea. Lo que tienen que hacer aquí es lo siguiente. Nosotros acá tenemos una serie de potencias, ¿cierto? Y van a mostrarme cuál es la multiplicación iterada de esta potencia. O sea que van a decirme cuántas veces van a multiplicar el 2, ¿ya? Vamos a ver la primera, para que ustedes tengan un ejemplo de cómo hacer el resto para abajo. Si tenemos menos 2 elevado a 5, la multiplicación iterada sería menos 2 5 veces, ¿cierto? ¿Ya? Luego van a buscar el resultado, o sea, resolver esta potencia y aquí van a anotar el resultado. Luego me van a decir, el exponente, este número de acá arriba, ¿es par o es impar en este caso? Es impar, ¿cierto? Y el signo de resultado. Cuando nosotros tengamos el resultado vamos a ver que tenemos que recordar la regla de los signos, ¿cierto? Y aquí van a colocar si es positivo o es negativo, ¿ya? Así hacia abajo. Ahora también van a tener otro tipo de actividad que también tienen que copiarlo en su cuaderno y tienen que enviármela al finalizar la clase. Lo que van a hacer es lo siguiente. En la número 1 van a tener que escribir positivo o negativo dependiendo del valor de cada potencia. O sea que van a resolver esta potencia y van a decirme si son negativas o positivas, ¿ya? Solamente anotar el signo. Luego en la 2 van a representar los siguientes productos como potencias, ¿ya? O sea, tenemos una potencia acá que dice menos 6 por menos 6 por menos 6, ¿ya? Tenemos una multiplicación iterada acá. Entonces vamos a representarla como potencia. Obviamente mantenemos nuestra base, menos 6 elevada a cuántas veces está escrito acá, ¿verdad? Así con estos 3 ejercicios. Y luego, en la número 3, van a tener que calcular el valor de las siguientes potencias. Ya van a resolver estas potencias de aquí. Son 4. Así que,
Las siguientes instrucciones. No se olviden nunca de entregar en el horario de clases. Si se olvidan, si tienen alguna situación particular, si no pueden enviarlo ahora, no se olviden que todo es conversable. Solamente avísenme y estipulamos un horario de igual manera. Si hay dudas, también las solucionamos vía WhatsApp como siempre. Así que eso ha sido la clase del día de hoy. Espero que estén muy bien y con mucho ánimo para realizar estos ejercicios. Les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima clase.